Bienvenidos muchachos a este nuevo módulo que se llama Primeros Auxilios, donde vamos a hablar lo que corresponde a cómo prestar atención prehospitalaria, es decir, la atención que brindamos antes de que una persona llegue al hospital. Primero pues vamos a entender qué significan primeros auxilios y se denomina toda aquella acción o medida que se adopta inicialmente cuando existe un accidentado o un enfermo que es de caso repentino o que ocurre básicamente en un momento de accidente básicamente. En el mismo hecho o en el mismo lugar de los hechos se le presta la atención antes de que llegue una medida especializada o antes de que se traslade hacia un lugar donde se le pueda prestar una asistencia más especializada. En la mayoría de los casos, la persona a quien se atiende o la primera persona a quien se atiende está en una situación o de urgencia o de emergencia. La diferencia es que una urgencia es algo que se compromete la vida, pero que puede esperar un poco. En cambio, la emergencia es algo que supera nuestra capacidad y que no vamos a poder actuar de la misma manera. Entonces, por ejemplo, un caso de urgencia es una persona que colisionó en una moto, cayó, se golpeó, bueno, hay que atenderla rápido porque su vida corre peligro. Pero un caso de emergencia es un bus que colisiona y que llevaba 50 pasajeros y que 30 están en un grave estado y los otros hay que ir a verlos cómo están y están un poco menos golpeados, pero de todas maneras están en riesgo. Eso es una emergencia, sobrepasa mi capacidad, lo que quiere decir que si yo me voy con mi compañero de ambulancia, los dos solos no vamos a poder con todos ellos, por eso sobrepasa mi capacidad y para este tipo de emergencias voy a tener que buscar apoyo en la Cruz Roja, en los bomberos, en la defensa civil, en la policía, bueno, en lo que haya más cercano a mi localidad o al lugar donde ocurran los hechos. Por ello, es conveniente que todos tengamos base o una base de donde partir en cuanto a los primeros auxilios que se pueden prestar. Unos conocimientos básicos sobre lo que se debe hacer y también sobre lo que no se debe hacer en estos casos. Si hablamos de la prestación de los primeros auxilios como primera medida, no es necesario contar con grandes equipos que sean especializados. A veces es necesario únicamente contar con un botiquín y en algunos casos donde no hay botiquín y ocurre así de manera repentina en las carreteras o en lugares alejados, pues se puede armar nuestro propio botiquín con lo que tengamos más cercano. Por ejemplo, si no tenemos un torniquete, pues podemos apoyarnos de la ropa. Si por algún motivo no tenemos cómo transportar al paciente directamente en una camilla, pues podemos ubicarnos con tablas o palos. De eso se trata prestar un primer auxilio, de tratar de, con lo que tenemos alrededor de nosotros, brindar una atención a ese paciente, sobre todo para evitar que muera. Para entender esto, pues hay que tener claro como ciertas pautas. Entonces, el cuerpo humano es muy frágil y está expuesto a un daño constante. Tenemos muchas partes que se pueden fracturar fácil, golpear de manera fácil, pues nuestra piel se puede tener laceraciones y raspones. Entonces, por eso los primeros minutos después de que ocurre un accidente son los más cruciales para evitar que el daño sea mayor. En cuanto al estado y la evolución de las lesiones que se derivan de un accidente, todo puede depender de la rapidez y la calidad de los primeros auxilios que le demos y que ese paciente reciba por parte de nosotros o del personal que lo está asistiendo. ¿En qué habla de rapidez? De qué tan, obviamente, de la velocidad en la que se atiende al paciente y de calidad, pues de que no sirve de nada ir a hacerlo rápido, pero si no voy a hacer algo que sirva y valga la pena. Entonces hay que actuar de las dos maneras, tanto rápido como con calidad. Y también es importante entender que la prestación de los servicios, en este caso primeros auxilios, debe ser correcta y eficaz, ya que de ello puede depender la evolución del paciente o el empeoramiento de este paciente. Si no podemos prestar unos primeros auxilios
de una forma correcta y de manera eficaz, pues entonces en vez de hacer una mejoría para ese paciente estaríamos causando un daño.